Este podcast está presentado por Juliana Lugo, Ana Sofía Ochoa, Juliet Iriarte y Juan Esteban Nova. Hola y bienvenidos a Eco de las Palabras, el lugar donde exploramos las fascinantes historias detrás de nuestro idioma. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje a través del tiempo para descubrir por qué la historia del español es mucho más que una simple lista de fechas y nombres. Pero antes de adentrarnos completamente en la historia fascinante de nuestra lengua, tendremos que responder a una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante conocer esta historia? Verse antes de comprender algo, es relevante saber el por qué es necesario conocer ese algo antes que conocerlo. En nuestra formación deberíamos encontrar primero la respuesta de la importancia que tienen las cosas antes de conocer a profundidad esas cosas. Así que respondamos, ¿qué hace importante que conozcamos la historia de nuestra lengua materna? Lo fundamental de adentrarnos a la historia es que nos brinda perspectiva, nos regala entendimiento y ese entendimiento nos ayuda a comprender nuestra cultura, las formas en que vemos el mundo, como mediante el lenguaje, el que hemos adoptado por las razones que sean, moldeamos nuestra realidad, porque sabemos que el lenguaje hace parte del pensamiento y que como hermandad crean y transportan nuestras ideas y pensamientos al mundo material al que pertenecemos. Si conocemos la historia de nuestra lengua, también podríamos atisbar, entender y enterarnos de la historia de nuestro pensamiento. Pero conocer nuestra lengua no solo nos regala la capacidad de conocer nuestro pensamiento, también el porqué de él. Todos sabemos de dónde viene nuestra lengua, hablamos la lengua de nuestros colonizadores, pero también la hemos adoptado desde hace muchos años. El español es también la lengua de nuestros antepasados. Es que conocer la historia de nuestra lengua también es conocer nuestra cultura, el origen de cómo nos comportamos. Así que, pues directamente pasemos a la historia, ¿no? A cómo se ha venido desarrollando nuestra lengua a lo largo de los diferentes siglos por los cuales ha transcurrido. Pero antes de hablar como tal de la lengua castellana, tendremos que atrasar un poco más. Y antes de entrarnos a lo que nosotros conocemos como latín, queríamos dar o atisbar un poco de las lenguas que se hablaban antes de que llegaran los romanos. Y es que pareciese, o los historiadores han querido llamar a las diferentes lenguas que hacían parte de la península ibérica como indoeuropeas, o, en su determinado caso, las lenguas prerromanas. Y es que en las lenguas prerromanas existían tres troncos étnicos más importantes. Y en estos tres troncos étnicos más importantes estaban los iberos, los celtas y los vascos. También tenemos que recordar que el español es una lengua romance, por lo cual está influenciada por el latín. Hace muchos años el Imperio Romano tomó bastante poder llegando a la península ibérica, por lo cual se popularizó mucho en lo que se llama el latín vulgar. ¿Qué es el latín vulgar? Era lo que se hablaba día a día del latín, por lo cual no era formal ni lo que aparece en los textos clásicos sobre el latín. El latín, al llegar a varias partes de la península ibérica, tomó varios acentos. Y el latín también llegó a una parte de España llamada Castilla, que de ahí surge lo que llamamos actualmente el castellano. Tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar se fragmentó en diferentes dialectos y con la Reconquista, el dialecto del Reino de Castilla, conocido como el castellano, ganó prominencia y se convirtió en la base del español moderno. Con el paso de los años, fue consolidado como un lenguaje común, aunque nunca dejaron de existir las variedades dialécticas. Fue en el año 1200, con el rey Alfonso X, cuando se consagró la ciudad de Toledo como la ciudad base de las actividades de la monarquía. Y se adaptó el castellano como lenguaje general para redactar todos los documentos y decretos oficiales. Así que es importante recalcar que muchos de estos dialectos de los cuales hablamos se siguieron preservando en esta España. ¿Como qué tipos de dialectos? Como el euskera, como el andaluz. Y es que pareciese ser que las personas que nos colonizaron, gran parte
eran de acento andaluz. Gracias a esto es que nosotros, los latinoamericanos, hablamos sin leísmos o sin cesar, se hace sin decir la Z como la dicen los españoles. Tomando en cuenta, como lo que decía mi compañero Esteban, el español también fue influenciado, como por ejemplo el andaluz. ¿Esto por qué sucedió? Esto sucedió porque en la península ibérica no solo estaba liderando el reino español, sino que también había un conflicto con otras religiones, ya que recordemos que el reino español tenía como religión el cristianismo. Y en la península ibérica también existían los judíos y los musulmanes, por lo cual había un conflicto. Esto no solo trascendió en religiones, sino que habían muchísimos idiomas y acentos, como por ejemplo el andaluz. Por lo cual el español no solo fue influenciado del castellano, es decir, del Reino de Castilla, sino que también fue influenciado por otros acentos. La península ibérica albergaba diversas lenguas prerromanas que influyeron en la evolución del castellano, y aunque tiene raíces variantes del latín hablado por las clases populares del Imperio Romano, era muy diferente al latín clásico que se hablaba. En este contexto es donde surge la deformación del latín y nace la primera versión del castellano típico que dio origen al Reino de Castilla. Pero claro, al combinar varias culturas diferentes que habitaban la península antes de la llegada de los romanos, el castellano vulgar tenía vocados provenientes también del griego, el celta y el germánico, lo que nos convierte en un lenguaje híbrido. Con todo lo dicho anteriormente en nuestra charla, ¿qué piensas sobre la construcción histórica de nuestra lengua castellana? En la actualidad, la historia del español se ve como una historia de mestizaje. Es el resultado de la interacción entre el latín, el árabe, las lenguas indígenas de América y muchas otras. En nuestra lengua actual se han adaptado palabras de otros idiomas. Por ejemplo, en el griego, palabras como esqueleto, plátano, matemáticas o atleta. En catalán, borracho o cantimplora. En el idioma celta, la palabra cerveza y salmón, como también encontramos en el vocablo mozárabe, alfombra, almohada, albañil, almojábana, limón o zanahoria. A través de la historia del español, podemos entender por qué hay tantas variaciones en el vocabulario, el acento y la pronunciación que se gana construido a través del tiempo. Cada dialecto y cada acento cuentan una historia sobre el lugar, la gente y las influencias culturales que lo moldearon. El español sigue creciendo y transformándose. La influencia de otras lenguas como el inglés y el surgimiento de nuevas tecnologías están creando nuevos vocablos y formas de comunicación. Palabras como tutear, bloguear y googlear son solo algunos ejemplos de cómo el idioma se adapta a los tiempos modernos. Esta historia nos enseña que el español es un idioma de encuentro, no de imposición. Con esto damos finalizado nuestro podcast y te agradecemos que hayas permanecido hasta el final con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión.